Hay investigaciones que concluyen que el alumnado mejora el rendimiento cuando existe una buena comunicación entre padres, madres, tutores o tutoras con el profesorado. En esta píldora valoraremos las ventajas que tiene para el alumnado trabajar por una comunicación eficaz y daremos algunos consejos que nos ayuden a establecer una comunicación efectiva con las familias. Es indudable que una buena comunicación entre padres, madres, tutores y tutoras y profesorado aporta muchos beneficios al desarrollo del aprendizaje del alumnado, ya que permitirá tener un mayor conocimiento de las habilidades y o dificultades del alumnado, conocer en profundidad el contexto familiar en el que niños y niñas se desarrollan, tener una visión diferente y más completa del propio alumnado, dar una mejor respuesta a las necesidades del alumnado, abordar contratiempos de manera mucho más rápida y eficaz para encontrar antes una solución. ¿Qué podemos hacer como docentes para mejorar y favorecer la comunicación efectiva con padres, madres, tutores y tutoras? A continuación, exponemos algunas ideas. Dar el primer paso y establecer una comunicación sólida desde el principio. Comenzar el año explicando cómo y cuándo se mantendrá el contacto con las familias ayudará a aliviar ansiedades y preocupaciones. Es importante establecer un vínculo positivo que aporte base a la relación. Crear una buena primera impresión también es importante para generar ese vínculo, mostrar confianza, amabilidad, sonreír y mantener un buen contacto visual ayudarán a generarla. Tener un contacto directo de manera frecuente y no solo cuando hay problemas. Esto favorecerá la creación de una relación cercana y reforzará el vínculo. Mantener en la medida de lo posible una comunicación personalizada con las familias. Ofrecer la posibilidad de que las familias hagan preguntas y muestren sus inquietudes. Mostrar un clima de apertura y diálogo en este sentido. Hacer un uso razonable y oportuno de los diferentes medios para enviar información. Recordamos la importancia de la concreción en la comunicación. Cuando sobreinformamos se pierde lo esencial y puede generar rechazo. Utilizar lenguaje familiar y adaptado a las familias, mensajes fáciles de entender y sensibles a diferencias culturales. Tener una estructura clara en las reuniones y tutorías que permita conocer de antemano qué se va a tratar y cómo se va a llevar a cabo. La preparación de estas reuniones dará una imagen positiva del profesorado y es una forma de generar confianza en la relación. Explica el tiempo que durará la reunión e informa inicialmente de los puntos a tratar en la misma. Comunicar con objetividad y respeto. En muchas ocasiones habrá que comunicar noticias que no son del agrado para la familia. El respeto y la protección de la autoestima del alumnado será esencial para favorecer el clima necesario para comunicarse. Confidencialidad y discreción, dos aspectos necesarios en la comunicación con familias. No se utilizarán ejemplos de otras personas que no sean sus propios hijos e hijas. Dar feedback concreto y en términos de comportamiento, nunca de identidad. No es lo mismo hablar de hacer comportamiento que de ser identidad. Hablar en términos de comportamiento favorece el diálogo desde el respeto a la identidad. Veamos en el siguiente ejemplo la diferencia de dar feedback desde el comportamiento o identidad. Su hijo no ha estudiado lo suficiente. Conducta. Su hijo es un mal estudiante. Identidad. No solo comunicar malas noticias o comportamientos disfuncionales, será esencial para el refuerzo del alumnado que se comuniquen las buenas prácticas y comportamientos positivos de sus hijos e hijas. Escuchar a las familias, sus dificultades y sobre todo mostrar apoyo, apertura y disponibilidad. En conversaciones difíciles donde se puede generar mucha tensión con las familias, será esencial dar la oportunidad de expresar los diferentes puntos de vista y explorar vías de trabajo y búsqueda de soluciones de manera conjunta. Siempre será mejor utilizar una comunicación cara a cara antes que por otro medio cuando tenemos que dar una noticia especialmente relevante. Y no esperar a que el problema estalle. Adelantarse al problema y mostrar apertura para abordarlo con diferentes estrategias. Terminamos aquí esta píldora en la que hemos desarrollado dos ideas.
Por un lado, las ventajas que tiene para el alumnado que exista una buena relación entre padres, madres y docentes, y por otro, algunos consejos que ayudarán a crear un buen clima para la comunidad.